parece que se fueron. No pudieron venir por la nevada. Buenas tardes. Ah, perfecto, gracias. Bueno, tanto así ya no, pero buenas tardes, sí, un saludo. Bien, vamos a... Hoy... ¿Lo enchufaste, Hanna? ¿Lo enchufaste? A ver. Un segundito, tenemos problemas técnicos. A ver. Suelen pasar estas cosas cuando vamos en vivo y en directo. Perdonen que acá los chicos estuvieron tocando y me borraron. Nos quedamos sin mensaje. No sé cómo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí, estábamos viendo la gracia del perdón. No sé si ustedes se acuerdan, el domingo pasado, porque tuvimos visita el anterior. Habíamos hablado sobre la gracia del perdón y lo importante que es en la vida de cada uno de nosotros el poder experimentar el perdón. No solamente el perdón de parte de Dios hacia nosotros, sino también el perdón en nuestras relaciones, ¿sí? En lo que diariamente nos toca vivir, en las cosas que hacemos. Y hoy vamos a continuar con este tema que habíamos comenzado hace un tiempito atrás. Y quiero que antes de que comencemos podamos estar orando, ¿sí? Pidiéndole al Señor que guíe nuestros corazones, que guíe nuestra mente. Agradecerle porque pudimos hoy llegar hasta este lugar. No sé si ustedes cuando se levantaron hoy vieron la cantidad de nieve que había y lo que estaba nevando, que si ustedes se ponen a pensar, reuniones que teníamos antes por la mañana, hubiera sido casi imposible haberse juntado como estamos hoy aquí en la tarde. Así que agradecer a Dios porque pudimos llegar, también los chicos que pudieron salir al último minuto de su casa, cuando la máquina pudo pasar, y la verdad que es un tiempo precioso. Antes que estuvieron los chicos y ahora que estamos nosotros los más grandecitos. También los chicos más grandes podemos decir que estamos acá presentes. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que pueda guiarnos en este estudio. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos ante ti. Gracias porque tu fidelidad es grande, Señor, y cantábamos recién que estar contigo no se puede comparar, Señor, que el estar alejados de ti, Señor. Cada vez que venimos a ti salimos renovados, salimos confrontados, pero también salimos, Señor, restaurados. Nuestra relación contigo, nuestra relación con las personas que nos rodean. Hoy pedimos que tú nos hables a la mente y al corazón. Y si, Padre, hoy hay personas que todavía no te conocen, que realmente puedan abrir su corazón y tener el primer encuentro, la primera relación nuevamente reconciliada, la relación de la cruz a través de la obra de Cristo. Oramos, Señor, por esto y te pedimos de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, habíamos hablado de que habíamos empezado este tema, ¿sí? Y este tema empieza con una gran pregunta. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Piensen un poquito, tómense en 5 segundos de esta hermosa tarde que tenemos y piensen qué es perdonar para ustedes, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas que por ahí se pueden decir qué es respecto a perdonar. Una de esas, muchas personas dicen que es olvidar, ¿sí? Yo perdoné una situación conflictiva, entonces para mí hoy perdonar es olvidar. No lo estoy diciendo de mi propia boca, sino que estoy poniendo en evidencia pensamientos que por ahí tenemos con respecto al perdón. Entonces decimos que el perdón es olvidar. Me olvidé de la situación. Para otros tiene que ver con esto de amigarse. Y si uno se pone a pensar en una relación en la familia, ¿sí? En una relación entre varón, entre la mujer, entre la esposa y el esposo, también puede decir, bueno, vamos a amigarnos. También puede ser una relación de amistad. Amistad de muchos años que en algún momento se rompe y uno dice, bueno, vamos a perdonarnos y amigarnos, ¿sí? Puede haber o tiene que ver también con un poco de eso. Para algunos es liberar el rencor, ¿sí? Perdonar es, bueno, me libero del rencor, de las cosas que tengo guardadas en mi corazón, de aquellas cosas que me lastimaron en el pasado, todavía las sigo guardando, las sigo, como se dice, trayendo a mi memoria. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Robert? Bienvenido. Entonces, liberar el rencor. Y para otras personas significará pagar una deuda, ¿sí? Cuando hablamos de perdonar, pagar una deuda. Pero
El diccionario tiene por ahí una cuestión más, digamos, más explícita o más concreta con respecto al perdón. Dice que es remitir la deuda, la ofensa, la falta, el delito u otra cosa, dejando el resentimiento y la venganza. ¡Wow! Tremenda definición que dice el diccionario. Y cuando llegamos al final me hace recordar al Chavo, cuando dice que la venganza nunca es buena, sino que mata el alma y la envenena. Y no tenemos que llegar justamente ni al resentimiento ni a la venganza, sino poder arreglar las cosas antes. Pero, si uno se pone a pensar, a todos nos toca esta frase. Para todos el perdón es fácil. Hasta que nos toca perdonar. La dijo Lewin. Para nosotros muchas veces hablar de perdón, y a veces podemos sentarnos con personas y decirles, vos tenés que perdonar a tu hermano porque Cristo te perdonó. Está bien lo que le estamos diciendo. Pero muchas veces decir perdón es fácil en la parte teórica, pero llevarlo a la práctica nos cuesta muchísimo, muchísimo nos puede costar. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a perdón? Vamos a ver algunas cositas, 3 cositas para poder tener en cuenta en esta tarde. ¿Qué es perdonar? Bueno, una de las primeras cosas, es un acto de la voluntad. Y te pido que abras tu Biblia ahí en Hebreos, el capítulo 10. Vamos a abrir nuestra Biblia, Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Hebreos y versículo del 10 al 14. Hebreos capítulo 10, versículo del 10 al 14. Dice, en esa voluntad, ¿sí?, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, dice, todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y he aquí adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y si uno se pone a leer el pasaje que estamos leyendo anteriormente, los versículos anteriores, dice que hay una parte que el Señor hace una pregunta. Dice, versículo 6, dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Perdonar es un acto de la voluntad. Dios tomó la iniciativa para perdonarnos a nosotros. Fue de su propia voluntad que Él tomó la decisión de decir, vamos a reconciliar al mundo con Dios. A través de la obra de Cristo uno se pone a pensar que no hay otro acto más significativo que pueda cambiar la vida de la persona, sino es aquella que podemos entender que Jesucristo vino una vez al mundo para morir por nuestros pecados. Es la primera cosa que debemos entender cuando venimos a Dios. Es un acto de la voluntad. Y si Dios tuvo la voluntad de solucionar nuestro conflicto con Él, también es un acto que lleva iniciativa. No solo es un acto de la voluntad, sino también es un acto de la iniciativa, de buscar realmente restablecer esa relación. Primera cosa, entonces, perdonar es un acto de la voluntad. Segunda de las cosas que dice la Biblia, es un acto de amor. Y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1, el versículo 5 y versículo 9. Efesios, capítulo 1, versículo 5 y versículo 9. ¿Todos llegaron a encontrar Efesios? Los más cibernéticos con el teléfono, seguro que llegaron ahí al toque. Los que por ahí tenemos Biblia, estamos dando vuelta y llegamos al lugar, pero todos llegamos al mismo lugar. Efesios capítulo 1 y versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9, vamos a saltear un poquito todo el pasaje. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Y comienza diciendo el pasaje, versículo 1 y 5, en amor. En amor. Es un acto de amor de parte de Dios reconciliarnos con Él mismo. Es un acto de amor porque incluye voluntades, incluye personas. Tal vez alguno se puede poner a pensar que
puede estar trayendo a su mente cosas que pasaron en su pasado, en su niñez. Alguna relación rota con alguno de sus hijos, con su cónyuge, con alguno de los hermanos. El otro día hablábamos en la reunión de Barnett cómo muchas veces cuando los padres fallecen y comienza el pleito por los bienes de quién van a ser, surgen un montón de conflictos en la familia y empezamos a desconocernos. Yo recuerdo cuando éramos chicos, mi abuelo vivía en su casa y había uno de mis tíos que lo cuidaba. Un abuelo que tenía 98 años. Siempre orábamos para que llegara a los 100. ¿Sí? ¿Quién pudiera decir que llegó a 100? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ya los conté una vez. Mi bisabuela llegó a los 120. Entonces queríamos todos que llegara el abuelo a 100. Pero no, el abuelo se fue antes y el Señor lo llevó antes. Había un tío que lo cuidaba. Cuando falleció, mi abuelo, el único de los abuelos que yo puedo conocer, se armó una pelea entre los hermanos. ¿Por qué cosa? ¿Quién se iba a quedar con la casa? Mi papá, que no era una persona confrontativa, no era una persona que le gustaba las discordias, él decidió darse un paso al lado. Dijo que se arreglen mis hermanos. Si yo tengo que firmar algo, lo firmo. ¿Se acuerdan cuántos hermanos eran, no? 16, 15, o sea, a partir de mi hermano. Mi papá nunca dejó de relacionarse con ninguno. Pero si hay algo que trató de hacer siempre es entender que el amor puede volver a establecer puentes con la familia, contra sus hermanos. Y pongo un ejemplo, pero pueden pasar tantas cosas dentro de un hogar, tantas cosas que pueden pasar que a veces no nos damos cuenta y que a veces están aguardadas en nuestro corazón, permitiendo que no podamos seguir avanzando. Vamos a avanzar un poquito con respecto al mensaje. Entonces, perdonar, dijimos recién, es un acto de la voluntad, es un acto de amor. Pero también perdonar tiene que ver con la siguiente. ¿Sí me da? Hoy es el día, ¿eh? No, sí, tiene cable. ¿Querés pasarlo, Jani? A ver si sale de ahí. El siguiente punto. ¿No avanza? Perdón, no de todas estas. Sí, porque lo saqué de acá. No, también. A ver si vuelve la imagen. El siguiente es... Abrirlo el PowerPoint de abajo. El siguiente de los puntos... A ver. Es obrar como Cristo obró. Justo había abierto. Efesios capítulo 4, por favor. Vamos a leer dos pasajes. Efesios capítulo 4 y Colosenses. No. A ver si lo podemos lograr. No sé qué le pasó hoy. Hoy es el día de los días nublados. Ahí. Ahí está. Ahí está. Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Quién lo puede leer bien fuerte, por favor? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. ¿Qué sería perdonar? Según el pasaje, ¿qué sería perdonar? ¿Qué? Ser benigno. ¿Qué más? Imitar a Jesús. Por eso el tercer punto dice, debemos obrar como Él obró. Por eso cuando hablamos de perdón, y tenemos que perdonar a alguien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que alguien perdonó primero mis faltas.
Alguien perdonó primero mis pecados. Alguien perdonó primero la maldad que yo tenía. Fíjate Colosenses capítulo 3, estamos ahí nomás, Efesios, Filipenses y Colosenses, capítulo 3. Similar al pasaje, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién lo tiene, por favor? Lo puede leer bien fuerte. Soportaos y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja del otro de la manera que Cristo perdonó, así también perdonaos mutuamente vosotros. Muy bien, ¿cuál sería la frase que se repite? De la manera que Cristo nos perdonó. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta de Christian Lewis. ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta perdonar? ¿Viste que es muy lindo decirlo desde la teoría? ¿Viste que suena lindo decir qué bueno que la gente se pueda relacionar y pueda volver a tener esa relación que tenían cuando era pequeño, cuando la familia era unida? Pero ¿cuántas veces nos cuesta obrar de la manera que Cristo nos perdona? Y ya que estamos acá y que hablamos de estudio, Efesios capítulo 4, versículo 32, anótalo porque lo vamos a aprender de memoria para la próxima clase. Entonces, cuando hablamos de perdonar, la Biblia nos habla de tres cosas. Primero, que es un acto de voluntad. Segundo, es un acto de amor. Pero tercero, dice que debemos obrar, es obrar como Cristo obró. O sea que de la manera que Cristo me perdonó a mí, ¿qué debo hacer yo? Perdonar a la otra persona. Ahora, presta atención a lo que sigue. Acá la palabra en original, esa palabra de perdonar tiene que ver con esto, con conceder, dar un perdón, con mostrar un favor gratuitamente sin que la otra persona se lo merezca. La pregunta es, ¿merecíamos el perdón de Dios? ¿Quién puede decir, yo me merezco haber sido salvado por Jesús? Nuestros actos nos condenan. No podemos decir, nos merecíamos realmente este perdón de parte de Dios, sino que Dios, a través de su amor, a través de su voluntad, decidió perdonarnos a través de la obra que Cristo hizo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta ante el perdón? Cositas para tener en cuenta. Primero y principal, no se otorga cuando se paga la deuda o se hizo justicia. ¿Vieron cuando siempre decimos, hasta que no se haga justicia yo no lo voy a perdonar? O hasta que no me pague lo que me debe no lo voy a perdonar. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Estamos ahí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 7. Encontramos la historia de Esteban. Hechos capítulo 7. Y versículos 59 y 60. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban, dice, a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las personas que estaban ahí habían enjuiciado a Esteban y habían decidido matarlo. Habían decidido terminar con su vida a través del apedramiento. Pero en ningún momento, ninguna de las personas que estuvo ahí a su alrededor tuvo la oportunidad de arreglar las cuentas con Esteban. Esteban estaba siendo apedreado. Ahora, ¿qué otra persona encontramos en la Biblia que estuvo bajo la misma condición y dijo la misma palabra? Lucas capítulo 23 y versículo 34. Lucas capítulo 23 y versículo 34. Todos encontramos Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice el escritor, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay una frase ahí que tal vez podríamos prestar atención, dice, en el medio del dolor y de la afrenta estaban otorgando el perdón. Ninguno pudo arreglar las cuentas con Esteban, pero Dios sí pudo hacer arreglar las cuentas con aquellos que estaban apedreando, con aquellos que lo estaban sacrificando, pero no apedreándolos. Por eso el perdón no se otorga cuando se paga la deuda o se hace justicia. Tal vez tengas un conflicto con una persona y nunca más la pudiste ver. Tal vez has tenido una persona con alguien que ya falleció. ¿Cómo arreglar las cuentas? No hay forma de sentarse y hablar con la otra persona. Pero sí hay una cosa.
que podemos otorgar perdón a pesar de que la otra persona no está. Ahora, ¿qué otra cosa podemos tener en cuenta cuando hablamos de perdón? No se otorga cuando pidió perdón, no es cuando se lo merece. Ah, no, si yo no lo veo sufrir lo mismo que yo sufrí, no le doy el perdón. Dijo César una vez, le quito la cuota de amor. No le hablo. Ahora, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 y versículo 5. Tito, el capítulo 3 y versículo 5. Este es más difícil para encontrar. ¿Llegaron a encontrarlo? Tito capítulo 3 y versículo 5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dios dice que nos salva. ¿Cómo? ¿A través de lo que nos merecíamos nosotros? ¿A través de nuestras obras? No es porque se lo merezca. Yo debo dar perdón. Mateo capítulo 9. Rápidamente al otro pasaje. Mateo capítulo 9. Versículo del 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. ¿Llegaron a encontrar? Dice, si lo podemos leer, capítulo 9 de Mateo, versículo del 9 al 13. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, a la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y tal vez no podríamos pensar que tanto el ofensor como el que ofende, los dos estamos en necesidad de él. ¿Cuándo uno va al médico? ¿Cuándo uno va al médico? Cuando te duele algo. Si no hacemos la gran siglo XXI, voy a la farmacia, no voy al médico y yo me automedico. Entonces, puedo zafar en el momento, puedo pasar esa circunstancia, pero no hay un diagnóstico certero. Acá lo que está diciendo justamente que cuando se sentaron los fariseos empezaron a cuestionar al Señor Jesús y dijeron, ¿cómo come con pecadores? Y lo que está diciendo acá es que Jesús se puso del lado de los que estaban como enfermos. Y Él les tiene que decir que se sentaba a comer porque ellos tenían necesidad de Él. Y acá cuando hablamos de perdón, no es porque la otra persona se lo merece, es porque yo tengo la necesidad de perdonarla a él. Ya te voy a explicar por qué. Siguiente los puntos. Perdonar, como decíamos, no es olvidar. Lo dijimos al principio, ¿no? Que por ahí es un concepto que muchas personas tienen. No voy a recordar más. Ahora, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Versículo 25. Isaías 43. Si es que es este el pasaje, Isaías 43. Isaías 43, versículo... No ese es el pasaje. No es 40 perdón, yo soy el que estoy mal, estaba en 45. 43, 25 y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y uno se pone a pensar y dice, pero pará, Dios dice que no se acuerda más de mis pecados. ¿Sabes lo que está diciendo? Que no te los trae al presente. No te lo vuelve a sacar en cara. ¿Vieron cuando pasa un conflicto a veces con nuestro cónyuge? Que a veces hay alguno de los dos que tiene una memoria
como el elefante, que te recuerda todo. ¿Vos te acordás cuando vos hiciste, o cuando pasa una diferencia y empezamos a hablar de todas las cosas que nos hizo y que por ahí tenemos y que no las solucionamos? Bueno, no está haciendo hincapié en esto, porque lo que está diciendo el escritor, que yo debo aprender que cuando me pasa algo, debo recordar, no, dice, porque nos permite ser claros, para que lo que me sucedió no vuelva a suceder de nuevo. No es que es para echarle en cara a la otra persona, de que la otra persona hizo un daño y que me cometió un daño, sino para que nosotros podamos entender que realmente nosotros debemos recordar esa situación para no volver a vivirla más. ¿Nunca te heriste en una mano? ¿Nunca te hiciste una herida? Sí, ¿no? Yo me peleé del pie. ¿Se acuerdan cuando tuve un par de meses ahí con la pata arriba? Y cada vez que miro la cicatriz no me pongo a llorar. Pero cada vez que miro la cicatriz, recuerdo que hubo algo que pasó en ese lugar. Vos te abriste la cabeza. De esas tengo varias, pero no se notan. Pero si vos tenés una herida, queda una cicatriz, queda una marca, pero alguien atendió esa herida. ¿Quién fue? El médico. Y él te dio todo lo necesario para que vos pudieras justamente sanar esa herida. Entonces, perdonar no es que no me acuerdo más, sino que es una herida que aprendo a sanar. Por eso vamos a decir, miro la herida y no me estoy largando a llorar por lo que me pasó. Ya pasó esa circunstancia y no la vuelvo a traer a mi mente. Los objetivos del perdón. Vamos a ver 3 objetivos del perdón. La primera de ellas es quitar el dolor por dentro. No quedarse atrapado en el pasado. Esto nos lleva a morir por dentro. Y hay un ejemplo ahí en 2 Samuel capítulo 17. Lo hablamos hace un tiempito atrás. ¿Se acuerdan de quién era Ahitofel? ¿Consejero de quién? De David, junto con Usai y Ahitofel. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Entonces, cuando David, ¿se acuerdan lo que hizo David? Se quedó con Betsabé y terminó asesinando a Urías. Parece que algo quedó en Ahitofel, que cuando vio la oportunidad, Ahitofel, ¿qué hizo? Se pasó del lado de Absalón, su hijo. Y se hizo consejero de Absalón. ¿Buscando qué cosa? ¿Buscando qué cosa? No quitar el dolor adentro, sino dar rienda suelta al dolor que tenía adentro. Entonces quiso matar a David. Cuando él da el consejo de que lo deben matar y no lo escuchan, dice que él sale, agarra y prepara sus cosas, va y se suicida. Porque muchas veces no nos damos cuenta que no perdonar conlleva dolor en el interior. Por eso el objetivo principal es quitar el dolor por dentro. El segundo objetivo, nos libera de la venganza. ¿Sí? La falta de perdón, dice, nos separa, nos divide, destruye las relaciones. Y acá tenemos otro ejemplo, y este sí lo vamos a leer en 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel y capítulo 13. Uno de los hijos de David, Absalón. 2 Samuel capítulo 13, versículos del 20 al 23. 13, del 20 al 23. ¿Alguno conoce la historia justamente de Absalón? Bueno, todo nace en este capítulo 13 porque había un hermanastro que se llamaba Amnón, que estaba muy enamorado, o eso él decía, que estaba muy enamorado de su hermanastra, ¿sí? Tamar, y armó todo un entramado, toda una cosa oscura con un amigo. ¿Se acuerdan que hablamos de las amistades? Que hay que tener en cuenta qué amistades estamos permitiendo que se acerque en nuestra vida. Y terminó, lamentablemente, violando a su hermanastra. Absalón, que era hermana directa de Tamar, decidió justamente generar un plan para poder vengarse de lo que había pasado. Y dice el capítulo 13 y versículo 20 al 23, por eso tiene un subtítulo ahí, que seguramente en tu Biblia está, dice la venganza y huida de Absalón. Dice el versículo 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie, dice tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló, dice, con Amnón malo ni bueno, aunque Absalón
aborrecía a Amnón porque le había forzado a Tamar, su hermana. Y fíjate vos cuánto duró esto de la venganza. Capítulo 13, versículo 23, dice que aconteció, pasado 2 años, que Absalón tenía esquiladores y ahí comienza a tramar el asesinato de su hermano. ¿Cuántos años pasó con la sed de venganza? ¿Cuántas personas que guardan los rencores y las broncas y los conflictos no solucionados por años? 2, uno los mira así y dice, bueno, son 2 años. 2 años. De tener en la cabeza una idea fija. ¿Cuál era? Me voy a vengar. Me voy a vengar. Voy a vengar a mi hermano. Me voy a vengar. Por eso cuando hablamos de perdón, tenemos que entender que el perdón nos libera de la venganza. Pero el perdón también hace algo más. Facilita la reconciliación. Y dice, y no reconciliación automática. Es un proceso que todos deseamos con confianza, respeto y cercanía. Si hay un conflicto, por lo general, cuando hablamos de perdonar y hablamos de reconciliar, siempre la reconciliación no es automática. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se concede el perdón, pero la confianza todavía no está dada. Debo trabajar con esa confianza. La otra persona, aunque ya está perdonada, debe realizar cierto tipo de acción. Estamos hablando de acá de una relación de una persona que consume alcohol, que consume droga, o que golpea a sus familiares en la casa, o que es muy adictivo, muchas cosas que hace en contra de sus familiares. Uno lo perdona, pero no se puede volver a exponer lo mismo. No hay una reconciliación automática, porque el que es drogadito, ¿dónde tiene que ir? Justamente a poder salir de la droga, a través de Cristo, a través de terapia y un montón de cosas que le van a ayudar. Pero justamente estamos hablando de que la reconciliación muchas veces no es automática. ¿Por qué? Porque hay que volver a establecer lazos de confianza. Lazos de confianza. Y quiero terminar con un pequeño video. No es muy largo, es cortito, pero quiero que lo veas. Y al finalizar de esto, vamos a tener un comentario con respecto a esto.
No hace falta explicar mucho el video. Por ahí uno se pone a pensar que muchas personas que están a nuestro alrededor caminan así. Los vemos enteros, los vemos que tienen trabajo, vemos que tienen hijos, tienen familias, pero muchos están rotos por dentro. Muchos tienen heridas que no se animan ni siquiera a mirarlas o suavizarlas o a curarlas. Y como decía el video acá, todo empieza porque uno se encontró con Jesús. Tal vez es la primera relación que debes restaurar. Tal vez estás acá y decís, la verdad que hace tiempo que no veo que mi vida avanza, que mis relaciones están rotas, que no puedo seguir más adelante, que siempre soy la misma persona, que tengo amargura, resentimiento por la vida, por las cosas que me pasaron o porque otras personas me lastimaron. Y sin embargo el Señor te está diciendo que lo primero que quiere sanar es tu interior, para que puedas sanar después qué cosa, tus relaciones con las demás. La nenita que veíamos recién se encontró con ese Señor. Vos tenés la oportunidad de arreglar tus cuentas hoy con el Señor. Hoy quiere arreglar tu corazón. Hoy quiere arreglar tu primera relación en vertical con Él. Por eso si hay personas que hoy están visitándonos, queremos realmente decirte que Dios quiere restaurar ese interior. Tal vez estás caminando con el Señor hace tiempo, pero todavía tenés esas cosas en el interior que decís, no se las di al Maestro, no se las di para que Él me sane, no se las di para que Él me restaure. Vamos a orar, te voy a invitar que puedas cerrar tus ojos en este momento. Vamos a orar. Y te invito a que realmente puedas arreglar tu relación con el Señor. Hoy es la oportunidad de que en vez de que salga roto, hoy puedas salir con un corazón entero. No mires a tu compañero, no mires a la persona que tenés adelante, a la persona que tenés atrás. Mirá hacia adentro. Y decirle, Señor, quiero que tú sanes mi interior. Reconozco que soy un pecador, yo te necesito. Necesito restaurar mi vida, mis relaciones. Mi relación contigo en primer lugar. Para que pueda sanar las otras relaciones con los demás. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero recibirte como Señor y Salvador. Lo digo en el nombre del Señor Jesús. Amén. No abran los ojos, pero habrá alguna persona que habrá realizado una oración tan sencilla como esta. Si la persona lo ha hecho, le pido que tenga el valor y la delicadeza de por ahí avisarnos levantando la mano para que nosotros podamos acercarnos y charlar y contarte que el Señor quiere restaurar tu vida y de qué manera lo hizo. Los que ya estamos en Cristo, recordemos el beneficio que tuvimos de ser perdonados una vez y para siempre. Y si tenemos algo con alguien, lo podamos restaurar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque cuando hablamos de perdón, no podemos quitar el ojo de la obra de Cristo. Porque fue el primero que nos perdonó. Sin merecerlos. Nos perdonó no por nuestras obras. Nos perdonó porque decidió tomar ese lugar allí en la cruz. Y estando en la cruz, Señor, morir por cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que podamos entender que de la misma manera que nos perdonaste, nosotros podamos perdonar a otros. Tal vez tengamos diferencia con nuestro cónyuge. Tal vez estamos heridos con nuestros familiares, heridos con nuestros hijos, con nuestro jefe. Podemos hablar de un montón de heridas, heridas de uno mismo, a través de cuántas cosas que hemos hecho que sabíamos que no estaban bien y aún así las hicimos. Señor, te ruego para que tú toques nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer en ese amor que derramaste allí en la cruz. Padre, gracias, porque sin ti no somos nada. Queremos orar y agradecerte por la obra que nos ha dado en Cristo Jesús. Te damos gracias por